Paco Etxeberria urtezu horretik, nahi dugun aprobetxau, ya que harreman hauten presentatu garen proiektu, Paco Etxeberria nomenakin, azken urtean horretzin aurrera eramaten nahian proiektu bat. Gerra Zibila eta frankismoen inguruko proiektu bat. Nire esan bezala, igual dara urte bete dolaren proiektu honekin, Arantzadin elkarlanakin eta Horrezkiak Udaren laguntzarekin. Eta proiektu honen helburu nagusia hasiera-hasieratik da biktimei herri eta errekonozimendu instituzional bat egitea. Azken pinen, pentsatzen dugulako, jende asko dagoela urtasunan sufrituna eta Gerra Zibilan eta frankismoen biktima izan dana eta hori egunen ditxipi bat izango da gure helburu finala erosan dira. Gure proiektu abiapuntua izan zen bikoitza. Batetik, genitun 36ko altxamendu ondoren ordizian fusilatu zituzten 18 pertsonan zerrenda bat, eta nahi genuen zerrenda hori osatu, pertsona horien datuak jaso, eta beste alde batetik gure oinarrizko edo instituzioa ezinbesteko helburu bat zen jasotzea ahalik eta testigantza gehien. Azken dinen, oain jasotzen ez baditugu eta badakigu berandu gabitzela, genduko dielako pertsona duitzen dien pertsonai memorian, ez? Abiapuntuatik hasita, azkenen ikerketa pixkat zabaldin da eremua, ez? Fusilatun lista horiez gain, beste lista batzuk ere sortzen ari gara, bai errepresiatuna, gerrako aurrena, gerran parte hartako bai milizia, bai udalakena, eta bestaldetik eran-testigantza ezberdinak jasotzen, lehen esan dago pertsona gerrako aurrak, edo zein harremana izan duna Gerra Zibilaren testuinguruarekin. Beraz, hau esanik, esanetik gure lanak bi alderdi nagusi ditula, batetik izango da historiografikoa, eta hau da, datu guztiak idatziz jasotzea eta idatziz uztea, baina honetaz gain, esan barra, alderdi humano edo gizatia bat, ez? Azken finen, izango darako, biktima horiei aitortzea sufritutako min hori, eta azken finean, alda neurrian, min hori erreparatzea edo penalti bat egitea. Esan gara, proiektu honek baditura bere mugak, edo zein proiektu bezala, batetik dokumentu grafiko gutxi aurkitu dira ordizin, ez dakigulako aurkitzen edo benetan arrazio gutxi ateratzielako, beste alde batetik badago jendea ez duna kamara horren jarri nahi edo oraindik bildurra duna kamara horren jartzeko edo bere testigantza kontatzeko, eta beste alde batetik esan gara elkarrezitatu horien adina, ez? Azkenean pertsona oso adinduna dira eta horrek ere zailtasunak ematen ditu testigantza jartzerako. Ikusi dugu, badaduela pertsona batzuk guri testigantzak jasoratzea edo erreztu digutenak edo jaso ditugunak eurengandik, eta eskerrak eman gehi eta ustedes, pues yo tengo la tortilla de la preparar la Mansur en San Miguel y en cuanto comamos la tortilla nos da tiempo justo para llegar a casa, que somos de provincia, pues viva Cristo Rey y viva España, o Luis Franco, y cómo ha puesto la tortilla que la cosa no usa para fiestas. Ves en las tusuras, la ves en un aquello museo, bizketa izan ziela, lehendakari dagoen, eta eman genuen gure baimena eta aitortu genuen irarte izango ginela udariak. Ate bezan muy politiko, muetze zan asko, kote zan mitin ez da bat,
en la plaza y de todo. Luego ya vino el coalcalde, en un corto túnel Rufino Resola, de aquí conocido, está quien ikusten. Baina Santoña ya, Mariano Galaza y todos esos que ahí más. Eta sartu ziren los nazionales, puntzanaki eta jetxe ginen danok, bera. Baina ati etortzen zan, gozari, baskari eta ematea. Hemen guten zen. Eta goiz baten juntzan eta ez zehola. Etxeon da. Mira que el comandante Alequiano, Juan, se fue a Ita para pedirle permiso para traer al hijo. De allí, las cajas y tal. Ella se han dicho, a su hijo no lo hemos matado nosotros, le hemos matado los del pueblo. Sencilla, baserri beherasun baserria eta txapel horretako zankazbizia eta haren bidea juntzala hori eta beste etxeak apastata gaion eta gero araik hori ize sozialen arrego faiten aurren. Y bien, pues yo le dije a mi hermano, vamos a largar de aquí, que esto se pone negro. Y nos fuimos a Bilbao. Y en Bilbao ya, pues, nos acercamos hacia el puerto, ya montamos en el Habana, el barco de La Habana. Y de ahí, pues, a Inglaterra. Aquí no quedó nadie de mi familia, porque a mi padre lo metieron preso, aquí en la otra venta. Ahí le metieron preso y ahí le rolaron. Los que fueron falangistas eran los que mandaban en el pueblo. Y son los que se emplearon bien en los bancos y todo eso. Franka etortzen zala Donostia, etortzen zanen, bakai maioretia pasatzen zan, eta dana banderitakin atertzen ginen. Luego me junto con mi marido que éramos con 15 años y me dice que era falange. Le digo, ¿cómo? ¿Que eres falange? Y me dice, sí. Luego me dice, calla, ¿cómo voy a ser falange si me han matado a mi padre? Yo creo que aquello nos unió más, porque claro, decirme que le habían matado a su padre y yo decir que le habían matado a mi padre, y ahora, bueno, teníamos un cura aquí en Ordicia que subía al púlpito y lo primero que decía, que hay que matar a todos los rojos. Entonces otro cura le dijo a mi madre, Felipa, señora Felipa, no venga usted, porque esto no se puede ver. Hemen ikusi egun hau da, horretiko aurrerapen bat egiten gabiltzan lana buruzkoa. Lehenik eta behin eskeran orain arte presidentza jasotzen sartu dut. Baina lan hau luzea izango da eta, bueno, uste dugu horrelako lan batek herriaren implikazio oso eduki behar duela. Eta azken finean hau herri ondarea dalako eta herritar guztion memoria kolektiboa gorde nahi badugu herritar guztion parte hartzea beharrezkoa da, bai? Eta horretarako aukietan utzi dizuegu horrelako triptiko bat, bueno, aukietan zeuden, gero hau bete inda gehiago, baina bueno, hor sarreran jun aurretik nahi da zute, badago triptiko bat pixka bat esplikatzen duena zertan gabiltzan eta gero hemen amaieran jartzen du harremanetarako, jartzen du nire telefono zenbakia eta sortu dugun korreo elektroniko bat, bai? Hau da, zuetako norbaitek, bere familian errepresaliatu izan den norbait edo lehen personan edo bai zeharta ere jasa izan badu frankismoaren errepresio hori eskertuko genioke gurekin harremanetan jarriko da. Para los que me conocisteis en el colegio, yo nací aquí en La Escaiva, estudié con algunos de los presentes en La Salle, y apenas me acuerdo de muchos apellidos y muchos nombres, o sea, eso significa que la memoria es frágil también, ¿verdad? Yo soy un médico raro porque se me ocurrió meterme en el mundo forense y a partir de ahí mi historia ha sido siempre investigación de restos esqueléticos, degradados, quemados, en fin, en mil circunstancias, y un buen día me tocaron la conciencia y el corazón y me dijeron que cómo es que no investigábamos alguna cuestión concreta de los desaparecidos y fusilados en la guerra civil. Yo
no tenía idea de qué proporciones tenía ese asunto y desde entonces hasta hoy han ocurrido un montón de cosas que es lo que os quiero contar, al tiempo que felicitar a quienes desde Ordicia precisamente han puesto en marcha también un grupo local que es como se tienen que hacer las cosas. Dijo Ortega que lo que sabemos entre todos no lo sabe nadie y por lo tanto habrá gente de Ordicia en condiciones de aportar información que sea útil para todos los demás. Bueno, el título de esta cuestión, junto con una exposición que ha rodado por todo el País Vasco y que vamos a presentar en el Parlamento Europeo dentro de 3 días con toda la oposición de la derecha europea. No sé si será noticia en los medios de comunicación aquí, pero el martes estaremos en Bruselas con esta exposición. Ya tiene gracia que haya habido parlamentarios que hayan dicho que las imágenes son muy incómodas para los tiempos que corren y por lo tanto nos han vetado esta exposición que nosotros habíamos hecho de la mano de la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Pero también el título de esa exposición es Exhumando fosas, recuperando dignidades. Y a partir de ahí yo me meto a contaros algunas cuestiones que no están nada claras, porque todavía no se han despejado algunas incógnitas que vienen sobre todo del ámbito jurídico. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De víctimas del franquismo? ¿Qué es eso? ¿De detenidos desaparecidos? ¿De ejecutados políticos? ¿De asesinatos en retaguardia? Ahí tenemos una fronda de tipologías que todavía no sabemos encajar y es la razón por la que incluso a veces tenemos nosotros mismos algunos problemas como para saber manejar toda esta cuestión. Al principio se le llamó memoria histórica, a los historiadores no están de acuerdo, dicen la memoria histórica no existe, existe la memoria y existe la historia. Hace 2 días cuando le entrevistamos a una persona que nos dijo, hombre, yo me sentí estafado en mi propia familia porque mi padre, que era falangista, jamás me contó que el hermano de mi madre es un fusilado, es decir, que yo tenía un tío fusilado, me lo ocultaron en la familia y esta misma persona nos dijo, para mí la memoria histórica es como un túnel, es un túnel que tú haces en el tiempo que te permite ir al pasado, pero que tienes la obligación de volver al presente. Me pareció una definición bastante buena, porque si nosotros estuviéramos hablando de lo que ocurrió en el año 1936, lo que estaríamos haciendo es hablar de la historia. Y sin embargo, la memoria histórica lo que hace es traer aquella información a la actualidad y hacerla útil, si queremos, entre todos, cuando reconocemos las tragedias, las vulneraciones de derechos humanos y con eso construimos precisamente el presente. Eso es lo que yo entiendo por memoria histórica. Por eso se tienen que tranquilizar los historiadores y tienen que estar tranquilos que nosotros no estamos haciendo historia, sino otra cosa distinta. Aún así, algunos dicen que se tendría que llamar memoria colectiva. Otros dicen memoria y recuerdo. Una cosa es el recuerdo, yo tengo recuerdo de cuando estábamos en La Salle, y nadie puede impedir que entre nosotros tengamos además una memoria, si coinciden nuestros recuerdos, pero pueden no coincidir. Y ahora que hay mucha preocupación para construir el relato, asunto del que hablan todos los políticos, pues el relato también se habrá de construir con la suma de todos los recuerdos de todo el mundo. No sea que también aquí alguien haga trampa, porque el riesgo de la memoria histórica consiste en querer construir la historia del pasado desde los intereses del presente. Y eso sería hacernos trampa unos a otros. Por lo tanto, aquí hay un riesgo que hay que reconocer y tenemos que andar con cuidado. Bueno, siendo las cosas así, lo que ha ocurrido también en estos años es que cuando surgió el año 2000, había precedentes, pero cuando el año 2000 surge esto con la implicación de profesionales, hacemos las primeras pruebas de ADN, etcétera, etcétera, la izquierda se llevó una sorpresa de campeonato. En los idearios de la izquierda no estaba previsto este tema, estaba más que dormido, estaba anestesiado. No había ninguna expectativa de que ese asunto se pusiera en marcha. Por eso la izquierda, incluso el año 2003, estaba completamente enfadada con nosotros. Hay parte de la izquierda hoy que sigue estando enfadada con nosotros porque no controla lo que está ocurriendo. No terminan de comprender cómo es posible que se ponga en marcha un movimiento de personas, de ciudadanos, de familias que estaban hartas y que ellos no tuvieran ni siquiera en sus programas ninguna iniciativas al respecto. Pasaron de la sorpresa al enfado. Para el año 2006 se produjo una cierta implicación de una parte de la izquierda y todavía hay parte de la izquierda que no aguanta que esto se esté haciendo sin que lo puedan gestionar ellos con todas sus consecuencias. Nosotros por esta razón solemos tener algunos problemas. Y os podéis imaginar qué pasó con la derecha. La derecha al año 2000 se mantuvo indiferente, el año 2003 pasaba del tema, decía esto no va con nosotros no somos herederos del franquismo, a mí que no me cuenten, esto es una cosa de gente que ya murió,
y ya a partir del año 2006 realmente la derecha se hizo beligerante, y ahí está el debate de la ley de la memoria histórica que surge el año 2007. Este ha sido el escenario donde nosotros nos hemos desenvuelto. Y como son las cosas así, nos han insultado de todo. Poco nos importan los insultos de Falange con alguna amenaza concreta, algún miembro del equipo que se ha dado en Iruña en concreto, que tuvo que intervenir hasta la policía, cuando en alguna de las exhumaciones, y esto es la tapia de un sitio donde estábamos exhumando, pues por la noche alguien vino y puso vencimos y venceremos. Y además, como se han modernizado los de Falange, te ponen la página web para que vayas a leerla. Pero pusieron más. Fueron ajusticiados, no asesinados. Ajusticiados con sentencia, cosa que es rigurosamente falsa, porque el tema que estamos hablando, en la mayoría de los casos, son personas que no tuvieron ni juicio. Y encima nos dicen, rojos, os falla la memoria, haciendo una broma con el término de memoria histórica. Y entonces yo me pregunto, ¿para recuperar la memoria histórica es necesario exhumar? La respuesta es no. Lo que pasa es que esto ha surgido por la importancia que tiene la fotografía que ha aparecido en los periódicos, que da una idea de injusticia como un piano cuando se ve patente la fosa. Y esas imágenes han tenido mucho impacto. Pero la respuesta a esta pregunta es no. No es necesario que en Ordizia se planteen exhumaciones, ni falta que hace para hacer toda esa tarea que se ha anunciado en el vídeo y mucho más, con independencia de que seamos capaces de rescatar los restos y además identificarlos, cosa que a veces es casi imposible, precisamente porque los franquistas se preocupaban de esconder los restos y procurar que no los fuera a encontrar nadie. Los últimos hallazgos en la Sierra Urbasa ya tienen narices que los hubieran echado en ese pozo en concreto y que además, por la razón que sea, luego hayan arrojado unos perros que se comieron los cadáveres que estaban en el fondo de la cavidad. Bueno, y así entonces nosotros nos hemos metido a las exhumaciones. Hay gente en esta sala que, por cierto, pues ha colaborado, digo de aquí, que ha colaborado en estas exhumaciones que nosotros hemos hecho en muchos puntos de la geografía, por algo que también tengo que explicar para defenderme. Nosotros nos hemos ido hasta Sevilla, porque no hemos podido ignorar que hay un montón de gente de Ordizia que emigró al norte y que vino a Ordizia a trabajar y que tiene el mismo derecho a que se investigue lo ocurrido. Fijaros que con esto quiero decir que ese recogido de testimonios que vais a hacer en Ordizia también debería incluir a aquellas personas que emigrando vinieron aquí y dejaron a un padre, a un tío enterrado en Salamanca, en Zamora, en Albacete o en Murcia. Eso también sería memoria histórica de esas personas a las que igual nunca se les ha preguntado nada. Pero en fin, pongo estos ejemplos y otros más para deciros que ¿para qué estamos exhumando? ¿Para qué estamos nosotros, nos hemos dado la soba padre en este cementerio del Fuerte de San Cristóbal, que cuando fuimos la primera vez era una selva, ni se identificaba en el monte que ahí existiera un recinto en forma de cementerio? Teníamos idea de que con todos muertos del Fuerte de San Cristóbal llegaron a saturar los cementerios de los pueblos de alrededor del Monte San Cristóbal y llegó un momento, el año 1942, en que los militares inventaron un cementerio en el monte, pero nadie lo encontraba. Y un buen día, hace unos años, dimos con el sitio, ¿okay? Que aquí se ve muy bien en la fotografía, pero el tema era más difícil. Entonces, ¿para qué estamos exhumando? Si resulta que cuando nos metimos en esta tarea, alguien con buena voluntad nos facilitó el croquis de dónde está enterrado cada una de estas víctimas, y pone ahí 42, 42, 42, es el año 1942, el esqueleto 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, los que aceptaron la confesión en este lado, los que no aceptaron la confesión del año 42 es esqueleto 36, el año 45, el último enterrado, es el esqueleto 196. Oye, es que existe hasta un croquis de ese recinto perdido en el monte que alguien había guardado, porque los militares, que son también así, y la burocracia franquista lo era prolija al generar papel, es que lo anotaban todo. Y pongo este ejemplo para que entendáis que cuando nos metimos a la exhumación, nos llevamos la sorpresa de que cada una de las víctimas tiene una botella entre las piernas. Claro, por eso en Pamplona decían que ese era el cementerio de las botellas, que nadie encontraba. ¿Y para qué son estas botellas? Ya nos lo estábamos imaginando, porque mucha coincidencia es que todos tengan una botella por casualidad entre las piernas, hasta que de pronto encontramos la primera botella con un tapón de rosca y dentro se ve ya el papel que sacamos de la botella con unas pinzas, y ese papel, que está escrito a máquina, pone Andrés Gangoiti Cuesta, marinero de Gorliz, hijo de Matías y de Anselma, que fue juzgado en San Sebastián y condenado, o sea, todo, fijaros, o sea, nosotros, después de todo el esfuerzo,
encontramos hasta el papel, que por cierto está escrito con calco, es decir, ¿dónde está el documento original? Es la pregunta que uno se hace. ¿Dónde está el documento? ¿En qué archivo se conserva el papel original que acredita la muerte de Andrés Gangoiti Cuesta, que lo hemos encontrado de casualidad en su propia tumba dentro de una botella? ¿Cómo es que no nos facilitan más información que estoy seguro que existe? Tú no puedes matar en Beasain a varios miembros de la Guardia Civil, que es lo que hicieron los franquistas según entraron en Beasain, y quedarte tan pancho. O sea, tú matas a Alejo Beñarán, que era el responsable de la Guardia Civil de Beasain republicano, y tienes que anotar, y tienes que dejar constancia de eso. No puedes cargarte en Guardia Civil y no dejar constancia. ¿Dónde están los papeles que acreditan entonces la muerte de Alejo Beñarán, los demás miembros de la Guardia Civil y los demás vecinos de Beasain en torno a 18, cuando los franquistas tomaron Beasain? Bien, así las cosas. Nosotros hacemos lo que podemos y nos hemos metido en exhumaciones como estas, donde incluso parece que existe hasta un respeto. Quien ha enterrado a estas personas no es el que les ha matado. A veces notamos la diferencia entre quienes son enterramientos hechos por los propios victimarios y enterramientos de lo que fue el caminero del pueblo o una serie de vecinos que tuvieron la obligación de hacer un agujero y enterrarlos incluso con un poco de respeto. El no respeto es incluso enterrar a la gente boca abajo. En la condición católica de muchas de esas personas, da igual si eran republicanos o pertenecían al Partido Comunista, está el que te entierren boca arriba. Eso es muy importante. Y con frecuencia a los republicanos, para sancionarles incluso después de la muerte, encima se les entierra boca abajo. Una cuestión que está en la tradición pues, de Europa desde hace muchísimo tiempo. Cosas como esas o como estas, algunas facilísimas para nosotros, que en un día y medio, en 2 días hemos acabado la tarea. Cosas todavía más fáciles como esta, donde una zanja han enterrado a 16 personas y cada esqueleto está separado de los demás, con lo cual es una tarea bastante fácil de recuperar, porque no existe la mezcla, o fosas como esta otra, súper complicadas, donde incluso en este espacio que tenemos aquí delimitado con otras estacas, también hay lugares de la geografía en donde hemos estado a punto de irnos del escenario, creyendo que habíamos encontrado a todos, y de pronto y por la casualidad nos ha aparecido otra fosa al lado. Porque a veces cuando se descubrió un sitio para enterrar a las personas, se repitió en los días sucesivos, durante al menos 2 o 3 meses, el ir a enterrar al mismo lugar. Cosas como esta otra, mucho más complicadas de exhumar, pero en fin, existen procedimientos para hacerlo con orden, y estas son las fotografías que han impactado a todo el mundo. O cosas como esta otra, donde vienen los hijos de las víctimas, que quieren hacerse la foto con sus nietos, para que estos niños, cuando sean mayores, al menos sepan algo de lo que fue un antepasado trágico de esta familia, en donde dentro de la fosa está precisamente su antepasado. Fotografías como esta otra, donde a veces con miedos y en algunos puntos geográficos se saca la bandera republicana, por la cual hemos tenido algún que otro encontronazo. Nosotros no llevamos la bandera republicana. Aquí hay alumnos míos, en el laboratorio en la Facultad de Medicina no hay banderas republicanas, no nos corresponde a nosotros llevar la bandera republicana, tienen que ser otros los que precisamente se ocupen de estas funciones. Fotografías como esta otra, del Fuerte San Cristóbal, como veis ahí con las botellas, pues quizás más fáciles que todo lo anterior, cada esqueleto separado en una tumba distinta, para nosotros esto es fácil. O fotos como esta otra en Azcoitia, donde cuando un señor nos dijo, ahí debajo del vertedero municipal de las basuras, esto era el sitio donde se echaban las basuras, aquí tuvimos que ir con una pala excavadora y quitar 5 metros de altura de basura. Yo no creía que ahí debajo fuera a haber un esqueleto, y en algunos momentos dudé del señor que nos informaba que sí, que está enterrado ahí, por favor, insistan ustedes. Después de quitar toda la basura, efectivamente, este señor no mentía, tenía razón, apareció el esqueleto. Fotografías como esta otra en Oyarzún, donde en el año 1960 y poco, con motivo de que Franco estaba de veraneo en San Sebastián y en una recepción que le hicieron los carlistas en Rentería, le dijeron, oiga, es una indecencia que existe una fosa subiendo a Articucha en donde hay enterrados algunos sacerdotes, eso es una inmoralidad. Y Franco les dijo, si no hacéis mucho ruido, podéis abrir la fosa, y así se abrió la fosa con el médico titular del pueblo y varios policías que estuvieron presentes. Empezaron a abrir la fosa, salió el esqueleto de una mujer, otro, 5 o 6 esqueletos, y de pronto apareció una persona con una sotana. Y a partir de ahí se paralizó la exhumación, y hace unos pocos años hemos vuelto al mismo escenario y todavía quedaban restos de lo que fue esa apertura de la fosa. Fotografías como esta otra, en parajes desconocidos de la montaña, en donde casi diría yo que hasta me gustaría que me enterrasen a mí el día de mañana. O fotografías como esta otra que impresionan y que fue portada en El País y dio la vuelta al mundo. Esto picó, como no os hacéis la idea,
porque es una fotografía clara de lo que es una fosa con un piano, donde todos los individuos tienen las manos atadas, todos tienen las manos en contacto porque tenían las manos atadas. Muchos de ellos además están con las manos en la espalda, cosa que solemos encontrar a veces con alambres atados, igual que uno puede ver en Guatemala o en cualquier lugar del mundo. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que podemos, y lo que nos corresponde es ser objetivos e imparciales y documentar la realidad, es decir, generar información para conocer la verdad, verdad que se pondrá sobre la mesa también en este ayuntamiento, que se pondrá a disposición de todos los grupos políticos que harán una deliberación sobre el particular y que si quiere Ordizia aceptará como verdad o como válido, si la información se ha tomado de manera formal, la realidad de lo ocurrido en Ordizia tiene que ver con lo que, llegado el momento, vosotros pongáis precisamente sobre esta mesa. Así entonces, desde el año 2000, primera exhumación que hicimos en Prianza del Bierzo, primer detenido desaparecido, eran 13 civiles republicanos, que fue identificado por ADN, a lo que estamos haciendo hoy, año 2013, pues también nosotros hemos tenido que aprender, porque no enfrentamos este problema de la misma manera que lo hicimos en la primera intervención. O sea, quiero decir, todos estamos aprendiendo aquí y por lo tanto yo no echaría la bronca a nadie los que voluntariamente haya echado una mano en este asunto. ¿Cuáles han sido los dos efectos de todo ese enredo de las exhumaciones? El primero de ellos es que sin darnos cuenta hemos puesto carne al hueso. Carne al hueso. Nosotros estamos buscando huesos y nos ha aparecido la carne, y la carne son esas personas que veis ahí, que tienen pies y alpargatas, que son los hijos, los familiares, los hermanos y los sobrinos y los nietos y etcétera. Esto no lo teníamos previsto, pero seguramente cuando vienen a las exhumaciones los alumnos de la universidad, lo que más les impresiona no es el metatarsiano o el peroné si es derecho o izquierdo, lo que te impresiona verdaderamente es que tienes ahí una mujer que te explica cómo su madre viuda salió adelante. Joder, y entonces te tiemblan las piernas. Y entonces es cuando te emocionas. Y da igual si tienes 21 años que tengas más edad. Entonces dices, pero ¿cómo es posible? Tú ya sabes lo que pasó en esa familia, qué distinta hubiera sido la vida si no hubiera matado a su padre. Quiero decir con esto que hemos descubierto este otro espacio que se hace interesante precisamente en lo que tiene que ver con la recogida de testimonios. Ponerle carne al hueso es saber que esta mujer es hija de este hombre y que este hombre aquí era el alcalde legítimo de ese municipio. Naturalmente, para esta mujer asistir al momento en el que se ha encontrado la fosa y rescatar los restos de su padre, cosa que ni podía haber soñado hacía unos años atrás, es un acto reparador. Y por lo tanto, carne al hueso es esa mano de esa misma mujer que sujeta la foto que conserva como herencia y testimonio de la familia. La única foto que tiene de la familia es esa, en donde se ve al padre, el alcalde, donde se ve a ella siendo niña y se ve además a su hermano que también fusilaron, porque en la fosa están el padre y el hermano, y entonces cuando cuadra toda esta tarea y se entiende perfectamente. O fotografías como esta otra, que a mí me impresionan mucho, porque estas dos mujeres se presentaron y nosotros no les preguntamos qué ideología tienen, ni a quién votan, pero tienen la sensibilidad para acercarse a la fosa en la que está su abuelo, que es el que aparece en la fotografía aquí, y nos aportan una foto falsa, un montaje fotográfico, una fotografía que ellas siendo niñas se hicieron con la abuela. Ellas siempre conocieron a la abuela vestida de negro, la abuela viuda, que en Navidades se metía a la cama pronto y que el día del cumpleaños de su marido también se metía antes a la cama por la tragedia que había vivido precisamente cuando le asesinaron a su marido. Y la habilidad del fotógrafo del pueblo hace años logró colocar en la misma escena al abuelo, a su marido, como si fuera verdad, y esta es la gran trampa en la que estábamos todos, yo el primero. O sea, yo no me imaginaba que había fosas en Amara. O sea, yo no tenía ni idea. Anda que no hemos mirado en Ananzai la geografía guipuzcoana y hemos investigado de todo. Yo no tenía ni idea que podía haber fosas. La última que hemos abierto en Echagüen, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Fosas de cuándo? Yo no tenía ni idea. A mí esto no se me explicó nunca. Yo pensaba que la gente se murió porque se fue a la guerra y fue muy trágico, todo y muy cruel. Y cuando te encuentras las fosas, hasta yo mismo, por la edad que tengo, me doy cuenta que vivía en el desconocimiento, en la ignorancia, seguramente por los miedos que vivieron la generación anterior a la nuestra. Y ponerle carne al hueso significa también que podemos ir a quienes no murieron, porque víctimas no solamente son los muertos, que esto quede claro, que los testimonios que vais a recoger no solamente tendrían que ver con gente a la que le mataron, sino naturalmente con gente que se fue al exilio y con gente que estuvo en la cárcel. Aprovecho para poner una fotografía en donde hay una persona de Ordizia que es tío mío, José Sarrieri,
pintor de Ordizia, que aparece aquí, perdió la guerra, le condenaron a muerte, total salió el año 45. ¿Y a partir de ahí qué? ¿Qué pasó con él y con otras muchas personas que efectivamente perdieron el puesto de trabajo y los mejores puestos se los quedaron otros? Víctimas que son estos presos de la prisión de Burgos, porque esta fotografía no es de un campo de concentración de Austria ni de Polonia, son presos republicanos en la cárcel de Burgos antes de que pasara lo que pasó en Europa. Fotografías que por visto incomodan mucho. Podemos ver una foto de un campo de concentración, por ejemplo soviético, pero no podemos poner la fotografía de esta misma gente que son nuestra familia, donde y en la prisión de Burgos. Y a partir de ahí, ponerle carne al hueso significa que nos hemos metido a buscar los papeles. A veces hay expedientes como este. Uno se queda helado cuando ve el expediente de una persona que puede tener 60 páginas, donde está informando el sacerdote del municipio, efectivamente, y el jefe de Falange y el alcalde de la época. Esto igual molesta a algunas familias a fecha de hoy, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que yo no tengo derecho a conocer la verdad. ¿Y quiénes avalaron a mi tío José Sarriegi en Ordizia? ¿Quiénes avalaron y quiénes no avalaron? Pero ¿por qué no voy a poder conocer esa información? ¿Por qué hay gente que está muy intranquila cuando precisamente encontramos los papeles? Digo esto porque hay mucho más papel del que nos están contando y a veces la pena es que ese mismo papel, como el expediente que veis aquí, está prácticamente arruinado. Y naturalmente, las familias casi hasta se desmayan, porque que encima puede haber fotografías de los muertos es ya algo como increíble. Este es el caso de un miliciano que falleció el 23 de diciembre del año 1936 por una herida, operado en el temporal, falleció. Y explica aquí hasta el médico que le intervino en el frente de Ubidea. Oye, y resulta que ahí está una foto. Os podéis imaginar que hay veces cuando aparecen estos papeles que para la familia ya le parece como increíble, o a veces incluso ver la firma del padre, gente que nunca sabía si su padre firmaba o sabía escribir y ve en un papel, en la declaración, la firma de cuando firmó la declaración delante de los militares o de la Guardia Civil. Eso impresiona una barbaridad y tenemos la obligación de rescatar eso. Bueno, primer efecto entonces, quiero decir, que hemos reconocido también a otras víctimas que son incluso las víctimas bíblicas. Segundo efecto, el que se está dando en Ordizia, y es que hemos pasado de la fosa, que es esto, que tiene una problemática concreta, de mucho interés forense, muy científico, todo este rollo, hemos pasado a un punto en el que estamos ahora, donde la fosa ya ni se ve, no importa. La fosa, dentro de unos meses o unos años, perderá todo el protagonismo, toda la importancia. Lo valioso de todo este asunto, que es lo que más está preocupando a algunos políticos, es que aquí han aparecido antropólogos sociales, historiadores, psicólogos, fotógrafos, cineastas, cantantes, poetas, musicólogos, iba a decir, periodistas, todo el mundo. Esto sí que tampoco lo habíamos previsto al principio, es que la implicación hoy en este tema es de un montón de otras disciplinas. Al principio comparecíamos en esto, pues los antropólogos forenses, algunos historiadores, no, pero es que esta ahora ha crecido en todas direcciones. Es que en este momento hay arquitectos que están pensando cómo se diseñan lugares de la memoria. Y si te vas a la facultad de, no sé, de periodismo, también se hacen tesis doctorales sobre este tema. Y esto entonces está creciendo en todas direcciones, cosa que me alegra mucho, porque en los próximos años la noticia no será la fosa, porque igual ya no exhumaremos fosas, pero afortunadamente lo que veremos es que hay otros profesionales que están hablando de este asunto. Quiero decir con ello que no hay quien lo pare. Esto ya no hay quien lo pare. Y ese efecto nos lleva a lo que pasa en Ordizia, por lo mismo que se ha podido hacer en Arrasate, una información, o en Andoain se ha trabajado perfectamente, o en Oyarzun, que se ha trabajado a nivel local, o en este caso en Vizcaya, no me acuerdo, en Rentería, esto es Rentería, o que lo hemos hecho en Tolosa, pues precisamente en Ordizia igual. Y pasado mañana se hará esto, pues ni Castelleta si se quiere, y se hará en todos y cada uno de los municipios, pues iba a decir del País Vasco, pero también de fuera del País Vasco. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar información para conocer la verdad y hacer los informes técnicos. Estos informes técnicos darán cobertura a los textos que se estén redactando de la mano de profesionales o no profesionales. Hay que hacerlo en serio. Tenemos que ser objetivos, imparciales, pero yo no puedo ser neutral, y este es el otro debate, si se trata de vulneraciones de derechos humanos. Asunto muy importante. Un periodista debe ser objetivo e imparcial, pero si se trata de vulneraciones de derechos humanos, ¿el periodista puede ser neutral? Amigo, ahí viene el tema. ¿Y si eres médico? ¿Y si eres taxista? ¿Y bombero? Esa es una cuestión en la que cada uno de vosotros debería pensar. Y lo que estamos haciendo son informes de este tipo.
al formato del informe técnico pericial que se maneja en la Administración de Justicia. Informes históricos o de testimonios, de prospección, de exhumación, antropológicos, genéticos, y todo eso con control de cadena de custodia para que esto pueda servir, si lo quieren, las autoridades. Y así se ha generado información tan pasmante como que este es el mapa de fosas, que asusta, una barbaridad, casi diría que no hay un sitio donde no haya fosas, y las zonas en blanco que estáis viendo ahí es porque no se ha querido investigar en esos sitios. Este mapa de fosas está mucho más actualizado ahora, pero cuando lee una persona de Portugal o de Inglaterra se queda absolutamente asombrada de que pueda existir tanta fosa en el territorio, como que son 120.000 los detenidos desaparecidos, que acumula la lista de Garzón cuando empezó a reunir toda la información. Y de todas las exhumaciones que hemos hecho, porque resulta que nosotros ya hemos abierto como 330 fosas y hemos recuperado como 6.000 y pico esqueletos. Bueno, pues resultaría que la mayoría son ejecuciones extrajudiciales, o sea, asesinatos en retaguardia, delitos que no crímenes que no prescriben nunca. Pero además, también hay 1% de muertos en custodia, gente que estando en la cárcel se murió y la familia no pudo hacerse cargo del cuerpo, porque les murió en Pamplona. Nos hemos asombrado con gente de Córdoba, que saben, no, nuestro padre, bueno, pues sí, le detuvieron, le llevaron a Sevilla y nunca más se supo el tema. Joder, como que estaba en Pamplona, como que lo llevaron a Pamplona y apareció en Pamplona. La familia se queda absolutamente a cuadros. El 1% de total de los cuerpos que hemos rescatado son muertos en custodia. Y también un 4% son muertos en combate. Ocurre que en escenarios, por ejemplo Asturias o aquí en el País Vasco, o en la zona de Teruel, también hemos encontrado gente enterrada en trincheras. Gente que fue voluntariamente, entre comillas, a la guerra y se murió. Esos son algunos de los ejemplos. Bueno, esos son fosas, estos son víctimas, y por sexo el 4 o el 5% del total de los 6.000 y pico esqueletos que hemos recuperado son mujeres. Es decir, tenemos información para poder hablar de esto. ¿Qué es lo que pasa en la Comunidad Autónoma del País Vasco? Pues que muertos en el frente murieron 6.300 republicanos y nacionalistas vascos. Franquistas murieron en Comunidad Autónoma del País Vasco 5.700 en acción de guerra. Es una barbaridad de gente muerta en la guerra. Pero asesinados por la cara, los franquistas mataron a 2.352 personas y los republicanos, por la cara, mataron a 764 personas. Tenemos los listados, que tienen algunos errores que hay que corregir, pero al menos también, derivado de toda esta investigación, hemos podido llegar a este punto en una sistemática, que algo ya habéis comentado vosotros, que la hacemos con el gobierno vasco, que consiste en recoger testimonios, buscar información, si es posible hacer la exhumación y si es posible analizar los restos. Hace 10 días, unas personas en Álava, buscando otra cosa, se han encontrado un esqueleto de una persona que tiene munición, armas, etcétera, y también es un Gudari muerto en ese escenario. Dentro de 10 días o 3 días o el mes que viene iremos a rescatarlo. Y así hemos hecho también los mapas de fosas. Esta es un poco la ubicación para el País Vasco. Esto es muy incompleto porque al fin y al cabo esto lo tenemos que ir corrigiendo pues poco a poco, pero tenemos esta idea para la Comunidad Autónoma, y de Navarra desde luego se pueden poner muchísimos más puntos. Y a partir de aquí hago otros comentarios para deciros que hay quien nos critica y nos dice, hombre, que estamos destruyendo pruebas. Ya tiene gracia con todo lo que he dicho, ya tiene gracia que si los partidos políticos no han dado palo al agua en este asunto durante un montón de años, encima quienes se están preocupando por hacer una tesis doctoral, recoger un testimonio, publicar un libro, convocar un curso de verano, vayan a ser los que están destruyendo pruebas en este país. Y pongo algunos ejemplos. Yo creía que con la documentación de archivo más las exhumaciones, lo que estábamos haciendo era aportando pruebas precisamente. Yo pensaba que cuando nosotros documentábamos todo esto en informes que parecen muy sesudos, informes técnicos periciales, estábamos aportando pruebas. Es decir, o no es prueba decir que este individuo X de tal lugar tiene un disparo por arma de fuego cuyo proyectil está aquí y es un disparo hecho en la parte posterior de la cabeza, y etcétera, etcétera. Es que no es una prueba decir que este otro individuo tiene 2 disparos en la cabeza. Alguien me dirá, si a mí me da igual si a mi padre le mataron con 3 tiros o con 2, pero a nosotros nos corresponde, hablando en serio, documentar esto de manera objetiva y generar un informe con la misma validez que sería para un caso actual. Estos impactos, que nosotros reconstruimos en dibujos así, que pasan a los informes periciales, en donde todo el mundo, hasta mis alumnos, dicen, uy, un orificio de entrada, ¿verdad? Beñat, un orificio de entrada. Y yo les digo, sí, un orificio de entrada y otro segundo aquí, tiene 2 tiros.
Ah, bueno, son 2 disparos. ¿Qué más dará? Pero esto lo manejamos de esta manera, porque es que hay que hacerlo así. Estamos en el siglo XXI, vivimos en el occidente de Europa. Esto otro disparo, o fracturas en el cuello, en la columna vertebral, disparos en la columna vertebral, traumatismos por malos tratos antes de haber muerto, la fractura de la mandíbula por un proyectil que viene de allá hacia aquí. Todo esto lo podemos documentar porque luego además hacemos este trabajo en el laboratorio. Una tarea, por otra parte, un orificio de entrada oblicuo, que se ve aquí, o una fractura del brazo que no es por ningún tiro. Este es un individuo que le han roto el brazo antes de matarle. Matado está matado porque tiene tiros en la cabeza, pero además tiene el brazo roto. Testimonios que hemos recogido que te dicen, hombre, de los 7 detenidos, yo me acuerdo que uno de ellos cuando no podía subirse al camión, iba cojo, cuando salía del calabozo del esto municipal, no podía, le tuvieron que llevar entre varios, iba completamente cojo y no podía subirse al camión, y nosotros hemos visto ese tipo de lesiones. Fracturas de brazo como las que veis aquí, que no son por ningún disparo, lo mismo, golpes, culatazos, palos, etcétera, que les dieron. Fractura de la pierna por debajo de la rodilla, hay que hacer la foto en condiciones y poderlo explicar, una fractura que nosotros llamaríamos conminuta y tal y cual y cual. O este otro individuo que tiene la fractura por encima de la rodilla, aquí está la fractura, o que tiene además un disparo que está en el pecho, en el esternón, fracturas que luego en el laboratorio las vemos de esta forma. Yo creo que todo esto es aportar pruebas. Y entonces aquí nos vamos a otra parte del debate, que no está bien resuelta. La Facultad de Derecho de San Sebastián y el Instituto de Criminología ya les dijo, oye, algunos que estudiáis Derecho, que os dedicáis a esto, tenéis que reflexionar. ¿Esto fue un genocidio? Yo no sé si fue un genocidio. A Paco no le toca hablar de esto, y al taxista tampoco. Esto están los profesionales. No, un genocidio no, pero sí, no, pero esto es un delito contra la humanidad, porque en realidad el concepto de detenido desapareció. Sí, pero eso es cosa de la ONU. No, pero es que esto es antes de la ONU. Yo no me aclaro. Poneros de acuerdo para ver qué decimos. Pero yo entiendo que todo este asunto se debería de judicializar, pero gestionado por las instituciones. Es que el proyecto que tenemos con el gobierno vasco consiste en que nosotros generamos información, se la enviamos al gobierno vasco y el gobierno vasco la mete en un sobre y se la envía al particular a su casa. Hasta cierto punto es una información oficial, en donde el director de Derechos Humanos o directora de Derechos Humanos te envía una carta diciendo, adjunto le remito el DVD con el testimonio, más unas fotos de la cárcel de Burgos y tal y cual. Hay una especie de oficialización de la investigación que estamos realizando. Ahora, las leyes penales en esta materia parece que nos llevan al juzgado de instrucción. Esto ya se ha discutido, si era competencia de la Audiencia Nacional o era competencia de los juzgados de instrucción. Tendría que ser competencia de los juzgados de instrucción. Es decir, en el área de Ordizia, esto lo debería investigar el juzgado de instrucción o los juzgados de instrucción de Tolosa. Bueno, ¿el objetivo cuál es en un juzgado de instrucción? Joder, me da esta vergüenza decirlo de profesionales del derecho que están aquí en primera fila. Bueno, delimitar las responsabilidades penales, exigir las responsabilidades que pueden existir en cualquier procedimiento y atender los derechos de las víctimas. Este segundo capítulo, cada vez se habla más de él, cada vez se habla más. No sé cómo lo explicáis vosotros, pero esta idea de que la víctima nunca ha estado presente de manera suficiente y hoy día, a veces, no pudiendo exigir las responsabilidades porque el individuo, porque ha prescrito lo que sea, sin embargo está la víctima a la que habría que atender. Bueno, esto me lo creo y lo entiendo perfectamente, ¿no? En este recorrido, nosotros solemos decir, puesto que los tribunales de justicia no tienen ningún interés, o al menos así me lo han dicho los jueces y los fiscales, ya quisiera yo que tuviéramos al menos la tutela, las garantías y los medios, para que la autoridad judicial, estando presente, dejara hacer ¿a quién? Al historiador que ve el archivo, al archivero que mire los papeles, al genetista que haga el análisis, dejar hacer a los que sepan hacer esta tarea, tutelándola, como yo veo que pasa en Chile. En Chile nos llama el juez y hay un equipo internacional y dice, ¿qué se puede hacer? Y nos dice, se puede hacer esto, háganlo. ¿Qué necesitan? Hay que irse a Estados Unidos en un laboratorio, hay que ir a Estados Unidos. ¿Qué más se necesita? Tienen que traer al mejor experto en vídeo para que grabe un testimonio. Y viene el mejor experto en vídeo y graba el testimonio. Para eso está un juez, para ordenar precisamente que se presenten allá. Tratando de resolver los derechos que tienen las víctimas, que son tres, solo tres. Todas las víctimas tienen solo tres derechos, de los cuales cuelga todo lo que queramos poner. Derecho a la verdad, derecho a la justicia y derecho a la reparación. Esos son los derechos de las víctimas. Hoy, mañana, pasado, aquí, en Corea, da igual. Bueno, y entonces os pongo algunos ejemplos para demostraros que no tienen ningún interés.
Esto nos ha pasado en el registro civil, ¿dónde? Y en Guernica, ya tiene gracia. Cuando nosotros, de la mano del gobierno vasco, empezamos esta tarea y nos preguntamos cuántas personas murieron en el bombardeo de Guernica. Por cierto, las mujeres que mueren en el bombardeo de Guernica no son detenidos desaparecidos, son víctimas del franquismo, pero es población civil. ¿Y cómo manejamos esto desde el punto de vista jurídico? Bueno, da igual. ¿Cuántas víctimas son? ¿Y los niños también? Oye, nos dirigimos al registro civil y la jueza encargada del registro civil nos lo decía por teléfono y nosotros le provocamos para que lo pusiera por escrito. Afortunadamente esta mujer ya no está en Guernica, afortunadamente, suerte hemos tenido de quitarnos de encima a esta mujer. Nos dijo lo siguiente: como juez encargada del registro civil, no se les va a facilitar ni el acceso ni información alguna. La juez se siente propietaria de la información, no custodia, no reconoce la legitimidad del gobierno vasco, ella solo se debe al Consejo General del Poder Judicial y en consecuencia no nos va a facilitar la información. Cuando ocurrió esto, tardamos 5 minutos en hablar con el grupo parlamentario vasco en Madrid, enviarle los papeles y Erkoreka, hoy el consejero de Justicia, hizo una pregunta en el Parlamento al ministro de Justicia. Oiga, está pasando esto. Y tuvo que intervenir como se llame, jurídica del propio Ministerio de Justicia, que analizando la situación dijo: no hay ninguna razón para impedir el acceso a la información. Otra cosa es que se haga un mal uso de la información. Y se desbloqueó el tema. Aquel día, afortunadamente por esto, se desbloqueó la historia con el ejemplo de Guernica, y ya me gustaría a mí poder hablar de nuevo con la juez para decirle: si en vez de haberlo pedido unas gentes de Guipúzcoa a través del gobierno vasco, a usted le hubiera venido una universidad de Alemania que está haciendo una investigación sobre el bombardeo de Guernica, también usted como juez les hubiera impedido a los de la universidad alemana, hubiera tenido agallas para decirles que una información de 70 años atrás no se puede tener acceso a ello. Creo que se me entiende. Son algunos de los ejemplos y otros más, como este, publicado en Gara el año 2010, en el que se está dando noticia, y esto sí que nos ha picado mucho, que mientras nosotros estábamos haciendo una exhumación en el Fuerte San Cristóbal, fruto de la casualidad se halló un esqueleto en la subida desde el municipio que está abajo casi es en Iruña, se halló un esqueleto que tiene que ver con alguno de los fusilados, porque sabemos que antes de llegar al fuerte fusilaron en una curva de la carretera y eso es un tema que no está nada claro. Bueno, pues aquí lo que se viene a decir es que aparecieron huesos, fue el juzgado, lo recogió y los huesos se enviaron a Barcelona. No hubo explicación oficial sobre el caso. Estamos en el 2013 y seguimos sin tenerla. Os digo claramente, de este ejemplo, de este esqueleto, jamás de los jamases veremos ni una foto, ni un vídeo, ni el atestado, ni nada. Cuando nosotros nos dicen que nosotros estamos destruyendo pruebas que creo que les estamos aportando, lo que había que preguntarse es quién, habiendo metido mano a este asunto, jamás nos va a facilitar, en aras al secreto del sumario, en aras, por si acaso, eso queda perdido en la fronda de la administración y si no le seguimos la pista al caso, jamás sabremos quién es esta persona. Y entonces me doy el gusto de presentar aquí a la Guardia Civil para decir que dudo mucho, muchísimo, que cuando que se ocupe el Estado, pero si el Estado somos nosotros, o es que el Estado no es este ayuntamiento, es que la administración, iba a decir, en España no es una administración central, una administración autónoma y una administración local, es que la administración local no tiene competencias, si las quiere tener. Cuando dice que se ocupe el Estado, pero ¿quién te crees tú que del Estado va a venir a resolver este asunto si no lo hacemos nosotros? ¿Tú te crees que la Guardia Civil va a ir a mirar los archivos, que no nos quiere facilitar los datos? ¿Te crees que va a ir a recoger testimonios orales? ¿Es que tú te crees que en Chile los carabineros que son responsables de la desaparición de los chilenos van a ir a recoger testimonios a un familiar y preguntarle: oiga, ¿usted qué sabe de la desaparición de su hermano? Si le van a partir la cara, porque fue detenido hace unos años por ustedes mismos. A mí que me preguntan si se lo llevaron ustedes detenido. Sí, no se toleraría en Chile, precisamente, que sean los carabineros, ni siquiera algunas instancias oficiales, las que se ocuparan de la investigación. Dudo mucho que supieran exhumar, y ya que os voy a contar, después de lo de Córdoba, con los 2 niños, que no se supo interpretar ni siquiera que eran 2 niños ni restos humanos, dudo yo mucho que en esos laboratorios se sean capaces de estudiar los restos que incluso se rescatan. Es decir, yo voy y me pongo en la misma fotografía, porque ha sido divertido tener que hacer estas peleas. La culpa no lo tiene este chaval de la Guardia Civil, que no tiene ninguna culpa, desde luego, pero ellos tienen órdenes concretas de abstenerse y en algunas ocasiones incluso
no nos han favorecido nada las tareas. En aras a una cosa que es como ese miedo que igual tenían mis padres en otro tiempo. Esto no es bueno, porque la frase lamentable de la derecha española es que esto divide a los ciudadanos. Primera frase, divide a los ciudadanos. Segunda frase, esto reabre las heridas. Y con solamente esas dos frases, y sin ninguna fundamentación de lo dicho anteriormente, te dicen que esto no hay que tocarlo. Bueno, existiría también otra crítica, que estamos destruyendo los lugares de memoria. Bueno, pues ya tiene gracia. ¿Quién fue a Valdedios? ¿Cuál es la fosa donde más mujeres se han encontrado en el Estado español? En Valdedios. En total eran enfermeras, todas eran 16 o 17 esqueletos, de los cuales 12 eran mujeres, enfermeras, del Hospital Psiquiátrico de Valdedios, republicanas. Y cuando llegaron allí el batallón Arapiles, precisamente les mató a estas mujeres que eran todas afiliadas a sindicatos y gente de izquierda. Esto era una leyenda en Valdedios, allí nos fuimos y nos costó una barbaridad localizar la fosa, pero por fin apareció. La fosa tenía forma de L, apareció los esqueletos, apareció la ropa, los enganches de la ropa de las mujeres, los pendientes y todo ese asunto. Y entonces ya algunos se tuvieron que callar con ese tema. Pero pongo el ejemplo para deciros que precisamente porque se hizo la investigación es por lo que luego el Principado de Asturias colocó un monumento en recuerdo a todos los funcionarios de Asturias republicanos que fueron represaliados. Se seleccionó precisamente a las mujeres porque eran funcionarios públicos en aquel momento. Es decir, no solamente no hemos destruido el lugar de memoria, sino que lo hemos provocado para que se produzca. Ahí está ese monumento que está en una esquinita de Valdedios, un lugar muy bonito. Aquí está el día del año 2005 que fuimos también a la inauguración. ¿O es que es lugar para la memoria este asunto? Que seguramente todos reconocéis. Nadie de los de aquí, ni nadie salvo la familia, sabe reconocer este sitio. Nadie salvo la familia sabe lo que significa esa cruz marcada en ese pino, donde ahí mismo nosotros hemos abierto una fosa. Salvo la familia, este no era un lugar de memoria, lo es precisamente a partir de la intervención. ¿Dónde está la fosa ahí? ¿Quién la ve? No la veis ninguno de vosotros. Este es otro lugar de memoria que, como hemos intervenido, se ha convertido en un lugar destacado. Ahí está el lugar de memoria. Fijaros qué monumento tiene, que es simplemente que el propietario del terreno, cuando pasa al arao, sabiendo que hay una fosa, no pasa al arao por ese lugar en concreto, porque sabe que hay una fosa. Tiene un efecto de respeto, sabe, y no pasa a la fosa, no pasa al arao, al igual que este otro sitio, un lugar de la memoria perfectamente señalado, para que todo el mundo sepa con sus coordenadas, y una mierda. En realidad, ese es un terreno que se respeta porque lo conocen 4, incluyendo los familiares. Esos son los sitios donde nosotros intervenimos, o estos otros, ahí está la fosa común, debajo de la carretera, de la misma manera que en una de las curvas en Echegárate hay una fosa, que jamás vamos a encontrar, hay 2 personas enterradas en una de las 2 curvas, eran gente de la zona de Cegama o de Cerán, yo ahora no me acuerdo muy bien, jamás se podrá rescatar eso. La carretera se ha ensanchado muchísimo, han hecho muchísimas obras. Bien, este es el lugar de la memoria, en donde a los familiares no les queda más que ir y arrojar unas flores. Pero en fin, todo esto, criticando a quienes critican a nosotros, diciéndonos que estamos destruyendo los lugares para la memoria, yo digo lo contrario, porque se ha hecho esto es porque los municipios del Alto Deva hicieron un homenaje de campeonato que fue mucha más gente de lo previsto en Arrasate. Por la misma razón, en Tolosa. Y así podíamos poner otros ejemplos, como los que seguramente se van a terminar dando en Ordicia. La memoria histórica debería estar anclada en los derechos humanos y tiene 2 caras, el valor simbólico, pedagógico y el valor de reparación. Esto repara mucho a las familias. Cuando se les pone el micrófono delante y por primera vez sueltan todo lo que tienen, esto ya es un efecto reparador, que es una cuestión indirecta que nosotros también nos encontramos. Y esto se está pudiendo hacer también por el apoyo de los medios de comunicación y de asociaciones para la memoria histórica como son Astuak, Ilago Etcétera, Gogoan y un montón de grupos que están surgiendo. Si el derecho de cualquier víctima es a la verdad, a la justicia y a la reparación, y esto está jerarquizado, es decir, primero es verdad, después es justicia y después es reparación. No se puede hacer reparación si no se conoce la verdad. Hace poco he escuchado a alguna víctima que decía, yo no podré perdonar nunca mientras no se conozca al menos la verdad. ¿Cómo me pueden pedir a mí que perdone si en realidad no conozco la verdad de lo ocurrido? Tiene toda la razón. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para conocer la verdad y además de que intervenga la justicia. La exhumación es un ejercicio de verdad y de reparación.
exhumando fosas, además recuperamos dignidades. A lo que yo aspiro para los próximos años es a que se oficialice la verdad. Esa verdad que nosotros generamos en informes técnicos y ponemos sobre la mesa y en publicaciones, etcétera, sea validada. ¿Validada por quién? Por las instituciones, por parte de las estructuras del Estado. ¿Dónde vivo yo? Por mis concejales, por mis alcaldes, por las personas que siendo autoridad me reconozco con ellas. Oye, el Ararteko también, pues no sé si sí o si no. Y el fiscal jefe del Estado, pues no sé si sí o si no. Pero aspiro a que esa información que estamos generando precisamente se oficialice. Sería bueno que además las cosas se judicializaran para tener una tutela que diera garantías a la investigación. Y en el capítulo de la reparación veo un tema súper interesante como debate por todos los problemas que se han dado entre nosotros, que es el reconocimiento institucional y el reconocimiento social. En relación a las víctimas del franquismo, creo que existe un amplio reconocimiento social, pero no existe hoy por hoy el suficiente reconocimiento institucional. Y ahora poner el ejemplo para otras víctimas y hacer el juego de las distribuciones, de lo que significa una cosa y la otra. ¿En qué punto estamos? Convendría de todos modos, en la tarea que vais a hacer en Ordicia, yo os lo recomiendo, que no perdáis de vista el tiempo del franquismo, que tan válido es un testimonio de una persona que estuvo en la cárcel y le sacaron en el año 45, como el testimonio de una persona a la que le metió mano el Tribunal del Orden Público el año 1968, testimonios que también habría que recoger de personas más jóvenes, que también sería valiosísimo. Seguramente esto vendrá después del otro, pero esto es imparable, porque nos importa un montón, no solamente lo del 36 y tal y cual, sino por qué no, tranquilamente, y lo que pasaba aquí en el 78, es que yo no voy a poder preguntarme cómo fueron los últimos estados de excepción, cuánta gente de Ordicia fue detenida como consecuencia de los estados de excepción y qué fue de ellos. Eso también es una cuestión que seguramente vais a hacer. Yo finalizo con estas imágenes que a mí me impactaron una barbaridad, para darnos cuenta de cuál es el nivel de la injusticia, en un ejemplo concreto de un desconocido, da igual quién es Ángel Mena Contreras, no era de Ordicia, pero es igual, era de Ciudad Real. Cuando uno, investigando por dónde para, lo encuentra enterrado en lo que fue una antigua prisión del norte de Burgos, en Valdenoceda, que está casi tocando con Vizcaya. Nosotros llegamos a ese sitio porque había varios vizcaínos que habían estado en la cárcel y habían muerto, y buscando a los vizcaínos nos encontramos con todo lo demás. Joder, es impresionante cuando de pronto encuentras el expediente. Fijaros que está escrito en rojo, falleció el 8 de enero del año 42. Sabemos el color de los ojos, la estatura, todas las incidencias. Esto es el expediente penitenciario. Las incidencias, que se puso enfermo, que le vinieron a visitar, está todo recogido. De Ángel Mena Contreras se sabe todo. Están sus huellas dactilares. A la familia le impresiona una barbaridad. Claro que le tomaron las huellas dactilares en esta fecha. Y entre todos los papeles aparece que a las 9 del día de hoy ha fallecido en esta enfermería Ángel Mena Contreras a consecuencia de una neumonía. Año 42. Y el médico, bueno, pues no le fusilaron, no se suicidó. ¿Le matarían a palos? ¿Será verdad la neumonía? Se murió. Igual se murió por causas naturales, entre comillas, ¿verdad? Qué pena. El asunto está en que el director de la prisión le escribe a la viuda, Ramona Perona, para notificarle que su marido se ha muerto. Y le dice que su marido ha dejado una serie de objetos personales en la cárcel, a ver si los quiere. ¿Qué tendría Ángel Mena Contreras en la cárcel de Valdenoceda el año 42? La muda y las alpargatas. No tendría más. ¿Qué va a tener Ángel Mena Contreras el año 42 en esa cárcel? ¿Os podéis creer que cuando la viuda le responde al director de la prisión que sí, que le interesa que le envíen los objetos personales, instituciones penitenciarias se los envió cobrándole a la viuda el paquete de lo que fue el envío? La viuda, que quedó viuda y con hijos, tuvo que además pagar todo, incluyendo el envío del paquete con las 3 cosas que Ángel Mena Contreras. Ese es el nivel de injusticia, y lo digo porque precisamente los que perdieron aquella guerra, como se ha dicho también en este testimonio que habéis visto por ahí, ocuparon los mejores puestos y efectivamente exigieron que se pagase absolutamente todos. Yo finalizo diciéndoos que documentar la realidad es lo que nos corresponde a todos, que seguramente nosotros no solemos explicar, pero alguien lo tiene que hacer, pero no tiene que ser un genetista, no tiene que ser el experto en balística forense.
alguien tiene que explicar de todos modos por qué murieron. Nosotros solemos poder explicar en criminología, en criminalística, cómo murieron, cómo fueron las cosas, pero alguien tiene que explicar por qué murieron, mejor dicho, por qué les mataron. ¿Por qué les mataron? A ver si va a resultar que después de un montón de años de investigar ese asunto no vamos a decir claramente el por qué les mataron. Y así entonces finalizo con estos otros ejemplos de montones de cosas que están a nuestro alrededor, a las que no nos da ni tiempo a llegar y que no son materia para un forense. Esto es una de las paredes de la cárcel del Fuerte San Cristóbal, ahí en Iruña. Bueno, hay miles de inscripciones de presos. Pero ¿cómo es que no hay un proyecto concreto para recoger las miles de inscripciones? No, perdón, esta es de Oya, me estaba equivocando, esta es en Pontevedra, pero estamos igual en el Fuerte San Cristóbal. Esta es de Oya, Pontevedra, en Pontevedra y en otros sitios, y también aquí, digo, hay miles de inscripciones. Pero ¿cómo es que no hay proyectos en las manos de los historiadores o otros profesionales que fotografíen todos y cada uno de los miles de testimonios que aparecen en esas paredes? Pero ¿cómo es posible que en el caso concreto de este testimonio que aparece recogido aquí, en donde dice, aquí llegó el 12 del 2 del 39, Antonio Cubero, natural de Valenzuela, Córdoba, y de 29 años de edad, domiciliado en la calle Palomares, número 16, a vuestra excelencia, suplica, pónganme en libertad lo más pronto posible, Santa María de Oya, 14 de abril de 1939. Este testimonio, escrito a lapicero en la pared de una celda, como otros muchos que existen, están pidiendo a gritos que precisamente este testimonio se localice a la familia, que se van a quedar helados cuando sepan que precisamente del familiar preso, a veces incluso desaparecido, existe en una pared, en el otro lado de la geografía, un testimonio. Son así las cosas, y creo que con estas últimas imágenes os digo que hemos hablado de fosas y de gente que murió, pero esto nos tiene que llevar también al sujeto vivo para ponerle carne al hueso. Los testimonios, desde luego, lo hacen, para precisamente, en recuerdo y reivindicación de las razones por las que estas personas fueron asesinadas, podemos ir más lejos, que es ir de lo individual a lo general, y no recrearnos en los episodios bélicos, en las batallas y las heroicidades de quienes ganaron la guerra y de quienes perdieron la guerra, que es el asunto que menos nos interesa, al menos a quienes desde Aranzadi estamos trabajando en este tema. No vamos a seguir hablando de cuántos tanques y dónde aparcaron el tanque y quién trajo los fusiles en un barco. Os diría que nos importa muy poco, nos interesa a la población civil, de la que nunca hay nombres y no hay libros que recojan esos nombres y esos apellidos. Y por lo tanto, te finalizo con esto, de Pedro Basurto, una persona de aquí, del Goyerri, que le matan en Pamplona, y que la última carta enviada a su madre, porque las cartas que envían los presos es a la madre, a la hermana, a la novia, dice lo siguiente: por mí no tengáis ninguna pena, porque he tenido una muerte muy buena, pero no tengo nada más que una pena, que usted quede con esa familia, pero como es una buena madre, le ayudarán todos. Así se despidió de la vida Pedro Basurto, al que veis en esta fotografía, víctima de un atropello fenomenal en aquel tiempo de guerra, y víctima de un segundo atropello, que es el maltrato que le ha dado la historia entre nosotros y la historia de un periodo, entre comillas, democrático en el que vivimos en la actualidad, que exige precisamente tomar en consideración todo lo que Pedro Basurto está diciendo en esa carta. Reconocimiento público, social e institucional. Y con esta imagen finalizo, porque ese anillo, una alianza, cuando nosotros lo vimos, sacamos y leímos el nombre de la mujer y la fecha de la boda, automáticamente habíamos identificado al individuo. Y esto es ponerle carne al hueso, si queremos, entre todos, y por lo tanto, que sepáis que lo que podemos hacer desde Aranzadi al grupo de Ordicia, pues que lo haremos, que contéis con nuestra colaboración, y que me alegra una barbaridad, habiendo estudiado en Ordicia, al fin y al cabo, siendo la Skybar, venir un montón de años más tarde a contaros una cuestión en la que yo me veo implicado, y que me alegra saber que hay mucha gente mucho más joven que precisamente le va a dedicar los próximos años con mucha seriedad a todo esto. Y nada más por mi parte.
¿Alguna pregunta? Bai, baten galderaren bat egin badu, mikroa pasatuko dugu. Supongo que no habrá alguien en el público que sea de los que dijo en el periódico, hablando de mí, hablaron bien, la verdad, mis colegas de Ordicia, pero dijeron, es que este Paco habla mucho de memoria histórica, pero no se acuerda de sus compañeros en el colegio de La Salle. Joder, ¿qué quieres que te cuente, no? ¿Eh? Sí, sí, claro. Sí, sí. Yo se me ha ocurrido cuando he hablado de Chile, que en Chile, bueno, pues nos tenía que servir de ejemplo, porque dentro de lo macabro de la situación, Chile, la dictadura ha sido mucho más reciente, pero inmediatamente de acabarse se ha reconocido. Entonces, el que en España se han pasado tantos años y no se reconozca lo que pasó, pues es hacernos también un poco cómplices. El gobierno y toda la sociedad que consideramos que estamos en una democracia, el que no se puede hablar del tema, el que no se reconozca siquiera, y el que, bueno, en su momento hubo alguna situación como fue delante, no estoy muy documentada ni me acuerdo bien de todo, pero por ejemplo Garzón tuvo muchísimos problemas y ya se acabó. O sea, es que es un tema, es tabú, no se puede hablar, no se puede reconocer y ya está bien. Ya. Bueno, en el caso Garzón fue a Colombia y se hizo una fotografía en una exhumación de desaparecidos colombianos. Esa fotografía se publicó en todo el mundo y claro, fue el momento en el que algunas asociaciones le dijeron, joder, te vas a Colombia a hacerte la foto, si quieres en las afueras de Madrid, este sábado repetimos la misma foto. En fin, eso y más razones le llevaron como a declararse competente y fíjate luego la que se armó. En el caso, lo que dices de Chile, cuando Pinochet se da cuenta que tiene que abrir paso a un tiempo nuevo en Chile, pone en marcha una operación secreta que se llamó Operación Retiro de Televisores. Fíjate qué nombres se inventan también los militares. Esa operación Retiro de Televisores consistió en ir a las fosas comunes del Chile, los propios militares, a desbaratar las fosas. Es decir, a coger restos de una fosa y llevarlos a 2000 kilómetros y enterrarlos en otro sitio. Trozos de aquí a aquí. Estos los quemamos, estos los echamos al mar. Nosotros ahora estamos revisando esa situación y hemos pillado en algunas de las fosas pequeños trozos de hueso que los militares se dejaron. Trozos de dedos, algún trozo de costilla, y por eso hemos podido obtener algunos perfiles genéticos y aclarar parte del entuerto. Es decir, Pinochet no solamente hizo la fosa y los escondió y los asesinó, sino que en el tiempo posterior, sabiendo que estábamos ya en el final del siglo XX, ya calculó que seguramente vendrían a unos expertos en el ámbito forense a fastidiarle también. Y hasta se inventó la manera de poder estropear más este asunto. El ejemplo chileno de todos modos se refuerza con la presencia de Michelle Bachelet cuando obtiene la presidencia del gobierno y entonces organiza un plan ya muy serio de investigación de todos los casos. Fijaros que todavía no ha surgido aquí, ¿no? No sé si puede llegar a ocurrir lo que os voy a decir. Yo no quiero dar ideas, pero en Chile incluso se están investigando los casos de personas que fueron ejecutadas con sentencia judicial. Gente que le metieron a la cárcel, que estuvo en la cárcel 3 años, sentencia, y le fusilaron. Y resultó que esos cuerpos no se entregaron a las familias, son los ejecutados políticos. Es decir, en algunos casos les entregaron un féretro cerrado y no pudieron ver el muerto. Se están revisando uno detrás de otro la totalidad, ante la sospecha de que incluso no les hubieran dado el muerto que les correspondía. Porque cuando se empezaron a investigar algunas cosas, estando vivo Pinochet, en algún féretro nosotros nos encontramos hasta 3 personas metidas en el mismo féretro. Y se llegó a hacer la pregunta, bueno, pero vamos a ver, ¿y cómo es que hay 3 personas? Si tenía que haber una persona, y dijo Pinochet, eso fue para economizar el Estado, enterró a 3 juntos. Hasta eso ocurre, aparte de un montón de trampas más, claro.
que se han dado en Chile. Y a partir de ahí, pues lo que ha ocurrido es que se han judicializado. Yo hice el informe de la muerte de Víctor Jara, que tiene más de 50 huesos rotos, estuvo en el sitio donde le torturaron, todo ese rollo, y esto lo hice como hace 2 años. Y en febrero de este año, un juez ha ordenado la detención de 2 militares, uno de ellos vivía en Estados Unidos, han ordenado la extradición, un ancianito. El militar ese es una ancianita a fecha de hoy, pero han dicho, no, que venga para aquí, que usted va a dar explicaciones en este asunto. No sé si acabará en la cárcel, probablemente no, pero el derecho a conocer la verdad obligaría a que ese militar venga, se sienta aquí y preste declaración. He visto algunos militares mayores, porque tienen que ir algunos que están sancionados los lunes a firmar en el juzgado de guardia, y te da pánico verlos, ancianos, perfectamente vestidos, te da pánico verlos hoy, imagínate con 40 años menos, lo que no hacía esa gente. Y aún así, en la conciencia chilena, en los clase política y gentes profesionales, etcétera, está que ese asunto no puede pasar como si fuera una tontería. Claro, es que ese asunto no debe prescribir y digamos que la memoria es eterna. Uno se muere, pero queda, sobre todo se ha ocupado cargos sociales importantes que dan los libros. Que quede reflejado de una manera o de otra también tiene mucha importancia. O sea, aunque un militar se haya muerto hace 40 años, si se le juzga y se le deshonra o se le honra, también vale. Pues sí. Vamos pues. A mí lo que me llama la atención es que la historia se repite. Nosotros, nuestra generación, pues conocimos los estragos de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que eso sigue aflorando. Pero aunque parezca que esto ya debía de sensibilizar a la gente, pues vemos que surgen los Balcanes, surgen los americanos, surgen aquí en el País Vasco. Parece que esto no termina de sensibilizarnos a la gente. No. Es lo que me parece que nos debiera de preocupar. Sí, sí. Sí, fíjate, sí. Por otra parte, mira, está ocurriendo una cosa en todo el mundo. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene como misión, ese sí que es un organismo neutral. Amnistía Internacional no es una organización neutral. Amnistía Internacional investiga un hecho y termina diciendo este es el malo. La Cruz Roja Internacional no dice que no es el malo, pero se preocupa de atender a los enfermos, a los heridos, que los presos reciban correspondencia, que estén alimentados, etcétera. Y lo hace de manera discreta, ¿no? Bueno, hace ya unos pocos años que el Comité Internacional de la Cruz Roja además ha dicho existen una serie de derechos en los muertos, fíjate, esto no estaba previsto hace 50 años, pero los muertos también tienen una serie de derechos que les asisten. Es decir, un individuo que no fue enterrado de forma, teniendo en cuenta su convicción religiosa, que está muerto, pero no lo enterraron de conformidad a sus normas y a su cultura, pues tiene un derecho no cumplido y por lo tanto se han de investigar esos asuntos. Esto llega entonces a tales proporciones que los forenses de Portugal están siendo adiestrados en este mismo momento porque se van a tener que ir a las colonias portuguesas de África a recuperar los restos de muchos portugueses que haciendo el servicio militar murieron. Y en Portugal han levantado el dedo de un montón de familias y le han dicho al gobierno, ¿y qué pasa con mi hermano? Que nos enviaron un papel diciendo que se había muerto en una escaramuza en no sé qué sitio de Guinea. Esto es así, y no va a menos, va a más. El mejor equipo forense que existe en el mundo está en Hawái, que son estadounidenses. ¿Por qué? Porque los estadounidenses siguen buscando a muertos en la Segunda Guerra Mundial del Pacífico, y tienen la base de operaciones ahí para seguir buscando en Vietnam, están todo el tiempo investigando esto, y hasta incluso muertos en Corea. Es decir, ese asunto, por este camino, no va a menos, va a más, y lamentablemente se va a seguir produciendo. Fijaros, ya se ha planteado una crítica, no es por nada, con la muerte de Neruda, en la que se está haciendo una investigación. Ya tiene gracia que el análisis toxicológico de la muerte de Pablo Neruda se tenga que hacer
en una universidad estadounidense, la de Carolina del Norte, siendo que fueron los propios estadounidenses los que provocaron el golpe militar que permitió que Pinochet, porque la CIA estaba metida completamente. O sea, tienes toda la razón. Y ahora mismo, en este mismísimo instante, se están produciendo vulneraciones de derechos humanos, pues en Costa de Marfil, por ejemplo, de la que nadie habla, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en la higuera, y dentro de unos cuantos años irán una serie de profesionales, irán los mejores cirujanos plásticos a operar a todos los quemados de las bombas que les han echado en no sé qué conflicto bélico en no sé qué esquina del mundo. Es así, tienes razón. Pero tenemos que estar atentos a la jugada. No sé.